Buenos días, soy Marco Toledo Calderón, soy alumno de la Universidad de Guanajuato de la carrera de médico cirujano y actualmente me encuentro cursando el módulo de ginecología y obstetricia y hoy me toca compartirles el tema de distocias por estenosis pélvica y de partes blandas más inducción en trabajo de parto. Esto con la asesoría de la doctora Mireya Cruz Gutiérrez. Los objetivos de la clase es explicar la disfunción uterina de tipo hipotónica e hipertónica, mencionar la etiología, complicaciones y tratamiento de la disfunción uterina, explicar los conceptos de dilatación y parto precipitado, enunciar la presentación de nalgas, presentación de cara, presentación de frente, presentación de hombro y sus diferentes variedades de posición, también como distinguir la presentación compuesta, la posición occipito posterior persistente, la posición occipito transversa persistente, la macrosomía fetal, la distosia de hombros y la hidrocefalia como causa de distosia. Y por supuesto, como último objetivo, comentar la etiología y variedad de los gemelos unidos, mal llamados gemelos siameses. Comenzando con la definición, entendemos que las distocias son cualquier presencia de dificultad mecánica durante la progresión del trabajo de parto que pretende ser resuelto por vía vaginal, haciendo un énfasis muy especial en la palabra pretende, puesto que como vamos a ver después, la mayoría o un buen porcentaje de estas distocias causadas tanto por estenosis pélvica como por partes blandas del canal de parto terminarán por inducir la terapéutica a que ésta se incline hacia la decisión de realizar la resolución del embarazo vía cesárea. Y la clasificación de las distocias, hay una principal que es en tres, que es relacionada a la fuerza de contracción uterina, que corresponde a nuestro primer objetivo, relacionada al pasaje, al canal de parto, y por supuesto relacionada al pasajero, que es por las dimensiones fetales que puede tener por su propio peso, así como también por su presentación y por la situación en la que se encuentra. Más definiciones que podemos tener sobre el término de distocias. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia para la distosia de hombros la define como el nacimiento que requiere maniobras obstétricas adicionales que siguen a una falla de la tracción gentil hacia abajo de la cabeza fetal para que ocurra el nacimiento de los hombros. Por su parte, el Manual de Maniobras y Procedimientos en Obstetricia del doctor Carlos Armando Félix Báez define la distosia de hombros como la impactación del hombro anterior fetal con la sínfisis del pubis y en menor grado la impactación del hombro posterior con el promontorio sacro. Finalmente, la norma oficial mexicana 007 termina por definir cualquier distosia como cualquier anormalidad en el mecanismo de parto que interfiera con la evolución fisiológica del mismo. Y a pesar de encontrarse bien descrita y que las distocias se encuentran muy bien entendidas, la mayoría de estos eventos adversos del embarazo, bueno, del trabajo de parto, se consideran eventos impredecibles, por lo que es importante identificarlos en el momento y saber qué hacer para resolverlo. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener durante, el análisis de lo que son las distocias? Principalmente los antecedentes de tipo obstétrico, obvio propios de la madre, que pueden ser antecedentes de distosia de hombros o lesión del plexo braquial en partos anteriores, lo cual nos puede indicar que hay una predisposición, ya sea por el canal de parto o por la composición de la pelvis materna, de que la resolución del embarazo vía vaginal es complicada y es traumática para el feto. La obesidad materna, por supuesto, la diabetes gestacional, pues esta se encuentra relacionada a la macrosomía fetal y antecedentes de complicaciones postparto, porque no solamente los indicios de un canal de parto no muy apto o de una pelvis no muy apta para la resolución por vía vaginal se dan durante la progresión del trabajo de parto. Estas complicaciones también se pueden analizar con cómo va evolucionando la mujer después de dar a luz. En los factores anteparto, por supuesto, la macrosomía que es identificada por ultrasonografía, la diabetes gestacional y que la madre tenga un aumento excesivo de peso durante el embarazo. Y por supuesto, los factores intraparto,
una pelvimetría y un peso fetal estimado que nos puedan sugerir algo conocido como desproporción fetopélvica, desproporción cefalopélvica, que es algo que vamos a revisar más adelante, una fase activa prolongada, parto instrumentado, una fase expulsiva del trabajo de parto alargada o muy precipitada, esta definida como más de 1 hora en multíparas o más de 2 horas en multíparas con anestesia o más de 2 horas en nulíparas o más de 3 horas en nulíparas con anestesia. O que por supuesto el descenso de la presentación sea interrumpido, falle o este se esté alargando demasiado. Dentro de las etiologías maternas podemos encontrar 5 principales que son de tipo tumorales, principalmente por cáncer cervicouterino, de tipo traumáticas, que pueden ser cirugías plásticas previas de la vagina, quemaduras, reparaciones de laceraciones muy grandes, infecciosas principalmente por el virus del papiloma humano con la generación de condilomas de gran tamaño, malformaciones congénitas, en este caso malformaciones congénitas de la madre, con respecto al estado en el que se encuentra el útero o si presenta atresia vaginal o un himen imperforado, que también lo vamos a revisar más adelante, junto con las malformaciones müllerianas del útero y por supuesto la posición del útero, que vamos a ver que las principales que pueden causar distocias es la anteroflexión y la lateroflexión. Las estadísticas en México para las distocias nos dicen que el 35.1% de los partos hay partos distóxicos en México. Esto según datos de Crespo Ruiz y colaboradores. Con respecto a los partos distóxicos, estos presentan una doble incidencia de una ruptura de membranas prematura sobre los partos eutóxicos. Esto debido a que el nacimiento de la presentación suele retrasarse por las condiciones del canal de parto o por las dimensiones del feto, haciendo que la ruptura de las membranas se dé antes y no esté compartida con un descenso adecuado. Por su parte, hay una mayor incidencia de recién nacidos con un APGAR menor de 7 en los partos distóxicos sobre los partos eutóxicos, esto de un 25.6% contra el 1.6%. Los factores de riesgo más importantes en México son la edad avanzada, mayor estatura, mayor peso del recién nacido, menor paridad y mayor duración del trabajo de parto. ¿Por qué la edad avanzada? Porque el riesgo de presentar óbito y complicaciones asociadas a la resolución del trabajo de parto se ve más en mujeres de edad avanzada. ¿Por qué mayor estatura? La mayoría de las literaturas nos dicen que una mujer de talla baja tiene mayor riesgo de presentar distocias por tener un canal pélvico estrecho. Sin embargo, en México, la terapéutica para una mujer de talla baja que se encuentra embarazada siempre termina por ser en la mayoría de resolución por cesárea. Entonces, estas mujeres se encuentran de alguna manera protegidas porque el parto vaginal no termina de ser considerado como la principal forma de resolución de su embarazo. Sin embargo, en las mujeres de mayor estatura, este cuidado preventivo no se tiene. Entonces, puede existir una probabilidad incluso parecida a que una mujer de talla alta tenga una distocia por estenosis pélvica, mayor peso del recién nacido, y aquí tenemos que poner una especial atención a que solamente el 1% de los fetos que nacen por vía vaginal y pesan más de 4.000 gramos terminan por presentar distocias. Dicho riesgo se va incrementando conforme aumenta el peso y lo vamos a ver en que en fetos mayores de 4.500 gramos el riesgo de distocia sigue siendo considerable, pero no muy alto y corresponde solamente al 23%. Una menor paridad y por supuesto una mayor duración del trabajo de parto que nos puede llevar a una complicación que veremos más adelante conocida como hipertrofia del cuello uterino. Por su parte, ahora vamos a revisar los factores asociados al feto, al pasajero, y nos vamos a ir con las presentaciones. La presentación de cara es cuando el cuello del feto se encuentra en hiperextensión con el occipucio fetal en contacto directo con su espalda y lo que vamos a tener como presentación va a ser el mentón y la cara del feto. Este va a corresponder al 0.1% del total y este se ve más en fetos con anencefalia, embarazos multifetales. ¿Por qué?
porque el acomodo de los fetos dentro del útero cuando es un embarazo gemelar, por ejemplo, siempre y cuando estos no se encuentren unidos, porque esa es una entidad que vamos a revisar más adelante y es completamente ajena a esta presentación, el acomodo de ellos mismos dentro de esta cavidad termina por hacer que uno de ellos tome esta posición. No es lo habitual, pero puede presentarse con mayor frecuencia en los embarazos multifetales y por supuesto el útero en péndulo o anteroflexión, que es algo que vamos a revisar más adelante. La presentación de cara puede ser de dos tipos, con el mentón posterior, como se encuentra aquí, o el mentón anterior. La bibliografía refiere que en caso de que el mentón se encuentre anterior, es decir, que el mentón se encuentre contra la sínfisis del pubis y contra la estructura sacra se encuentre el occipucio fetal, hay una posibilidad de resolución del parto vía vaginal. Sin embargo, lo más recomendable es siempre estar preparados para cualquier complicación y en este caso llevar a la paciente a cesárea. ¿Por qué? Porque el nacimiento vía vaginal de las presentaciones de cara termina por ser bastante traumático y hay un enorme riesgo de traumatismos craneofaciales, edema facial y hematomas faciales. A pesar de que se encuentra descrita la recolocación manual de la presentación de cara, esta tampoco está recomendada porque terminaría por provocar las mismas complicaciones a las que tendríamos si resolviéramos esta presentación por vía vaginal. Esto debido a que la manipulación es traumática, tiene que ser sostenida y terminará por traumatizar la cara del feto. En el caso que tenemos aquí expuesto, en donde el mentón se encuentra posterior sobre la estructura sacra, sobre la prominencia sacra, el parto vaginal no es posible bajo ninguna manera. Va a quedar atascada la presentación y la resolución va a tener que ser por vía cesárea. La presentación de frente es una presentación que es considerada inestable. Como podemos ver aquí, la cabeza fetal se encuentra atascada en el reborde orbitario y la fontanela anterior en el estrecho pélvico superior. Va a representar del 0.1 al 0.2% del total. Debido a las contracciones uterinas y a la posición en la que se encuentra la cabeza fetal, a la presentación de la cabeza fetal, esta es inestable. Como podemos ver, el cuello se encuentra en una posición bastante moldeable en la que se puede ir hacia hiperextensión o hacia hiperflexión. En estos casos va a evolucionar a presentación de occipucio si el cuello fetal se hiperflexiona, dejando la presentación el occipucio fetal, o hacia hiperextensión, dejando como presentación la presentación de cara. Por supuesto, al identificar nosotros la presentación de frente, nuestra solución va a ser igual, la cesárea, debido a que la recolocación manual no se encuentra recomendada, difícilmente a término el feto va a seguir en la presentación de frente, evolucionará alguna de estas dos y para evitar traumatismos craneofaciales y para tener menos complicaciones, lo recomendable es enviar a la paciente a cesárea. Mientras por su parte la presentación compuesta se refiere a que uno de los miembros superiores sobresale junto a uno de los planos de la presentación al mismo tiempo. Este corresponde al 0.1% del total y este caso es especial. ¿Por qué? Porque con el trabajo de parto adicional, con maniobras adicionales, el brazo puede llegar a recolocarse. Y en caso de que no se recoloque, la tracción suave del brazo junto a la de la cabeza lo resuelve. Vamos a hacer un pequeño movimiento de regreso de la cabeza fetal y vamos a sacar al mismo tiempo el brazo. Entonces vamos a hacer movimientos contrarios para que se reduzca el diámetro de la presentación y este pueda salir por el estrecho pélvico. En algunas ocasiones, cuando solamente la presentación es la mano y no el brazo fetal completo, una suave estimulación sobre la extremidad puede provocar una recolocación refleja por parte del feto. Esta estimulación puede ser una tracción muy suave o un pellizco muy suave sobre la mano del feto, que va a hacer que este, por reflejo, termine por reacomodarlo y la presentación compuesta se resuelva. Sin embargo, siempre hay que estar preparados para la resolución por cesárea y esta termina siendo más recomendable
aunque al parto vaginal tiene mejores resultados en comparación con la presentación de frente y la presentación de cara, puesto que la distocia que se presenta por esta situación del feto puede ser fácilmente resuelta con una reacomodación que no es tan traumática, aunque se encuentra referido con muy baja frecuencia, lesiones del plexo braquial y con mucha menor frecuencia, isquemia del del miembro superior. Pero es una frecuencia muy mínima y que no es considerada completamente como un indicador de que la resolución vía vaginal no es viable. Siguiendo con las presentaciones fetales, nos vamos a la situación transversa. Esta situación transversa corresponde al 0.3 al 3% del total. Se suele ver en mujeres con paridad alta, en polidramnios, fetos prematuros, anatomía uterina anormal y pelvis reducida. Aquí es importante revisar que las causas de la situación transversa, lo que nos puede provocar a estar frente a esta situación, tienen que ver con las dimensiones fetales y las dimensiones de la cavidad uterina. Una cavidad uterina muy grande, sumada con unas dimensiones del feto muy pequeñas, pueden provocarnos esta situación transversa, que como sabemos, como hemos revisado, durante los movimientos intrauterinos en el desarrollo fetal, puede llegar en un punto a tomar esta posición de forma completamente fisiológica. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa para la clase es cuando esta situación transversa persiste y no existe reacomodación hacia cefálico o hacia pélvico de la presentación fetal. En el polidramnios, pues existe un mayor espacio en el que el feto puede maniobrar. En los fetos prematuros, por su talla, por su peso, estos pueden quedarse en esta posición y no reacomodarse. Anatomía uterina normal, principalmente malformaciones müllerianas. Pelvis reducida, ¿por qué? Porque no va a permitir el encajamiento de la presentación en el estrecho pélvico superior, lo que va a provocar que por mecánica el feto al intentar encajar empiece a moverse empiece sin éxito a intentar encajarse y empiece a desplazarse de forma transversal. En estos casos, el parto vaginal es inviable por completo, no hay manera de que este feto nazca por vía vaginal, entonces la resolución va a ser completamente por cesárea. Se encuentra descrita una maniobra conocida como versión cefálica externa, que es esta maniobra que podemos observar aquí, que corresponde en 3 movimientos para la presentación pélvica o en 2 movimientos para la situación transversa, reacomodar al feto hacia una presentación cefálica. Sin embargo, esta maniobra está completamente contraindicada porque tiene un alto riesgo de enrollamiento del cordón umbilical y sobre todo de desprendimiento prematuro de placenta de tipo traumático. Las indicaciones para esta maniobra conocida como versión cefálica externa era que si a la semana 36 de gestación la situación transversa no se había resuelto y si las membranas de la paciente se encontraban intactas, entonces se podía hacer la recolocación. Sin embargo, las complicaciones son muy considerables, se presentan con una frecuencia muy alta, por lo que se encuentra completamente contraindicado y hay que preparar todo para una cesárea programada. La presentación pélvica hace referencia a que el polo pélvico se encuentra encajado en el estrecho pélvico superior. Esto lo vamos a ver en fetos prematuros, embarazos multifetales, porque parecido a las presentaciones de cara y de frente, la acomodación propia de los fetos dentro del útero puede hacer que uno de ellos tome esta posición. El polidramnios, parecido a la situación transversa por las dimensiones de la cavidad intrauterina. La placenta previa, que de hecho la placenta previa termina por ser un ente que suele acompañar esta presentación pélvica, no en todos los casos, pero sí con mayor frecuencia, y la estrechez pélvica. Y aquí tenemos la definición y vamos a tener 3 tipos de presentación pélvica con respecto a la posición de las nalgas en el estrecho pélvico superior. Las nalgas completas, esta va a hacer referencia a que ambas piernas, ambos miembros pélvicos del feto se encuentran en flexión. Nalgas incompletas, solo uno de los miembros pélvicos se encuentra en extensión, mientras el otro se encuentra en extensión, y nalgas francas, ambos miembros pélvicos se encuentran en extensión. La presentación pélvica de nalgas completas y nalgas incompletas se va a resolver exclusivamente por cesárea.
y esta suele acompañarse con prolapso del cordón, que es una entidad que vamos a revisar más adelante, mientras que las nalgas francas, por el diámetro por el diámetro que puede generar la presentación, puede ser viable un posible parto vaginal. Sin embargo, se sigue recomendando mejor la cesárea porque el riesgo de complicaciones es muy alto, es considerable, a pesar de que está descrito que el parto vaginal es posible para las nalgas francas. Con respecto al prolapso del cordón, antes de entrar a describirlo de lleno, las nalgas francas es la presentación pélvica que tiene menos recurrencia de esta complicación, ya que la posición de las nalgas fetales termina por provocar un efecto de tapón sobre el cuello uterino, lo que no permite que el cordón prolapse y salga. Mientras que las nalgas incompletas y las nalgas completas, este efecto de tapón no existe y puede existir el prolapso de cordón. Ahora sí, con respecto al prolapso del cordón, es una complicación extraña del 0.2 al 0.3% del total y se ve con mayor frecuencia en presentaciones pélvicas, en la situación transversal, que en este caso también nos puede dar la presentación de hombros, que es el hombro el que se encuentra encajado en el hombro, en este caso sería el hombro anterior, hombro posterior, encajado sobre el estrecho pélvico superior. El polihidramnios, fetos prematuros, ruptura prematura de membranas, ya que la ruptura de las membranas va a evitar que exista una barrera mecánica, una barrera, sí, una barrera mecánica que evite que el cordón prolapse. El embarazo multifetal por las razones que ya hemos revisado y los leiomiomas. ¿Por qué? Porque los leiomiomas por acción mecánica pueden empujar el cordón hacia la salida del cuello uterino, hacia el orificio de cervical externo. Una vez que tenemos identificado el prolapso del cordón, lo más importante que tenemos que hacer es aliviar la presión funídica, la presión que hace la presentación fetal sobre el cordón. Esto se puede hacer con colocar a la madre, a la embarazada, en una posición de Trendelenburg. Esta posición se describe como una en la que la mujer se encuentra en decúbito dorsal, en donde su cabeza se encuentra más abajo con respecto a la posición de sus piernas, es decir, ella se encuentra inclinada. Esto va a hacer que la presentación fetal se recorra y también baje hacia la porción cefálica de la madre, haciendo que el cordón se libere y ya no se esté presionando. Una vez que tenemos asegurada que la presión funídica ya ha sido resuelta, lo siguiente es recolocar el cordón dentro de la cavidad vaginal. ¿Por qué? Porque es necesario que el cordón se mantenga a una temperatura y con una humedad adecuada, debido a que el frío del exterior puede provocar un vasoespasmo que va a terminar teniendo un efecto parecido al de la compresión mecánica de la presentación, que en este caso este vasoespasmo va a reducir la circulación sanguínea hacia el feto y puede provocar una complicación conocida como encefalopatía isquémica hipóxica. Esto lo vamos a hacer no solo colocando de nuevo el cordón dentro de la cavidad vaginal y manteniendo esa presión todo ese tiempo. Nunca hay que sacar la mano para evitar que el cordón regrese, porque las maniobras de recolocación del cordón hacia el interior de la cavidad uterina no son efectivas. La misma presión del útero va a terminar por expulsarlo, por lo que mantenerlo dentro de la cavidad vaginal es nuestra mejor opción. Y esto lo vamos a hacer sosteniéndolo sin apretar, simplemente sosteniéndolo con gasas húmedas para mantenerlo caliente y mantenerlo húmedo. Y vamos con esta etiología conocida como gemelos unidos. Los gemelos unidos, por su definición, son todos esos gemelos que se encuentran unidos físicamente desde el desarrollo intrauterino hasta la resolución del embarazo. Estos son monocoriónicos, tienen una sola placenta, y monoamnióticos, tienen un solo saco amniótico. La etiología de los gemelos unidos puede ser de mecanismo de fisión o de fusión. Este va a ocurrir cuando un embarazo gemelar monocigótico se escinde más de 13 días después de la fertilización. Los porcentajes de las situaciones ante las que nos podemos encontrar varían bastante dependiendo de la región en la que se revise la literatura.
Esta literatura viene de Norteamérica, de un artículo del 2023 que se encuentra en la bibliografía, en la que menciona que la presentación más común ante la que vamos a estar es la de gemelos tóraco-onfalófagos. Son gemelos que se encuentran unidos por cavidad torácica y por cavidad abdominal. Le siguen los gemelos toracófagos, que van a estar unidos solamente por la cavidad torácica, los gemelos onfalófagos, unidos solamente por la cavidad abdominal, los gemelos heterófagos, que es probablemente los casos más famosos y que más resuenan en las noticias, también conocidos como gemelos parasitarios o fetus in fetus, es cuando se desarrolla uno de los fetos completamente, pero uno de ellos tiene un desarrollo incompleto y termina por insertarse, por desarrollarse dentro del cuerpo del feto que se desarrolló completamente. La presentación más común de este feto incompleto, feto parasitario, es en la cavidad abdominal del otro feto. Los gemelos craniófagos, que son gemelos que comparten, este, masa cerebral y vasculatura cerebral, pero tienen cráneos independientes. Y tenemos variantes menos comunes, como los gemelos piófagos, que se encuentran unidos por la región sacra. Los raquífagos, de todas las presentaciones de gemelos unidos, los raquífagos son la menos común, ya que estos son dos fetos completamente independientes, pero que se encuentran unidos por el cordón espinal, por la médula espinal. Comparten algunas vértebras, pero el único sitio por el que se encuentran unidos es por el cordón espinal. Los gemelos isquiófagos, que se encuentran unidos por la pelvis, y que estos a su vez comparten sistema génito-urinario y algunas asas intestinales, y los gemelos cefalófagos. La principal diferencia entre los craniófagos y los cefalófagos es que los craniófagos tienen cráneos independientes, mientras que los cefalófagos comparten un mismo cráneo. Mismo cráneo, misma masa cerebral, misma vasculatura intracraneal. ¿Cuál va a ser el abordaje terapéutico? El pronóstico para estos gemelos unidos los divide en 4 grandes grupos. Los gemelos con muerte intrauterina, es decir, que no van a sobrevivir al parto y que ya son óbitos. Los gemelos que sobreviven al parto, pero que tienen mal pronóstico para la vida inmediata, son aquellos que pueden nacer por cesárea, pero que tienen muy mal pronóstico para la vida inmediata. Los gemelos que sobreviven al parto, pero que no pueden ser separados quirúrgicamente, son gemelos que pueden tener una esperanza de vida más larga, pero que por las condiciones no pueden ser separados quirúrgicamente sin que eso represente que fallezcan. Y los gemelos que sobreviven al parto y que pueden ser separados quirúrgicamente, que son estos casos que se vuelven famosos, que hacen famosos a los doctores, en los que existe la posibilidad de separarlos quirúrgicamente y que lleven vidas completamente normales. En general, la supervivencia global de estos fetos, de estos gemelos unidos, va a ser del 7%, pero esta supervivencia global ya tiene considerado a los gemelos que tienen muerte intrauterina, los que mueren inmediatamente después del parto y los que tienen una supervivencia, ya sea al no ser separados quirúrgicamente, y los que sobreviven a las cirugías. Los que son aptos para cirugía y son separados quirúrgicamente, solamente sobrevive el 60%. La cesárea es la única vía de resolución del parto. Esto por vía vaginal nunca va a nacer y necesita un abordaje multidisciplinario, no solamente por el equipo de ginecología y obstetricia, ni de neonatología, ni de cuidados intensivos neonatales. También se necesita un abordaje de especialidades quirúrgicas más avanzadas y, por supuesto, de psicología y psiquiatría, ya que la incidencia de trastornos psicoafectivos en la madre y el entorno familiar suele ser muy alta, y son muy recurrentes los pensamientos de que el problema está en la madre, de que la madre no es apta para dar a luz, y pues termina por provocar episodios depresivos y ansiosos muy importantes de la mayoría de mujeres que su embarazo cursa con este fenómeno conocido como gemelos unidos. Ahora sí, entrando a las distocias por estructuras óseas, nos vamos a enfocar principalmente en la pelvis.
Y ahora sí vamos a definir lo que es la desproporción cefalopélvica. Se define como la incapacidad pélvica consecuencia de su anatomía o anormalidades del tamaño, estructura, posición y presentación del feto o que ambas existan en un mismo caso, porque podemos tener una pelvis no apta, pero con un feto con condiciones normales, o una pelvis apta con un feto que no se encuentra en condiciones normales, o una pelvis no apta con un feto que no está en condiciones normales. Y nos vamos a enfocar en 3 planos, empezando con el estrecho superior reducido. El estrecho superior reducido, tomando en consideración que el diámetro biparietal fetal es de 9.5 a 9.8 centímetros al término del embarazo, un diámetro anteroposterior del estrecho pélvico superior que sea menor a 10 centímetros es considerado que se encuentra reducido, por lo que va a complicar el nacimiento vía vaginal y generalmente va a terminar por ser resuelto por vía cesárea. Hay una mayor prevalencia en mujeres de baja estatura. La pelvis media reducida, esta ubicación, este plano se encuentra a nivel de las espinas ciáticas y a nivel de S4 y S5. El diámetro interespinoso que se puede presentar que sea menor a 10 centímetros es el causante de la distocia. Esto nos va a ocasionar una retención transversal de la cabeza fetal que puede estar aunado a un asinciclismo del feto, es decir, una posición con respecto al ángulo del descenso de la cabeza fetal que sea normal y complique el parto, como puede ser la presentación occipito transversal o la presentación occipito posterior, ya que el nacimiento suele ser de tipo occipito anterior. El nacimiento normal es de tipo occipito anterior. El estrecho inferior reducido. Este estrecho inferior lo tenemos que entender como un doble triángulo. Un triángulo formado por estructuras óseas y otro triángulo en el que comparte su base con el triángulo óseo, y esa base va a ser el diámetro intertuberoso. El diámetro intertuberoso va a ser la base de nuestros dos triángulos, por lo que la salida y el descenso de la presentación fetal no se da solamente por el triángulo óseo, sino que también por el triángulo de las partes blandas. Sin embargo, si la base es más pequeña, va a hacer que el triángulo óseo sea más estrecho y no permita una distensibilidad adecuada del triángulo de partes blandas, por lo que un diámetro intertuberoso menor a 8 centímetros va a ser lo que nosotros conocemos como el estrecho inferior reducido. Este va a hacer que la cabeza fetal se desplace hacia posterior, provocando y teniendo un mayor riesgo de que al nacimiento vaginal haya mayor prevalencia de desgarros perineales de tamaño considerable. Y por supuesto las fracturas pélvicas previas. Las fracturas pélvicas previas menciona que tienen que tener al menos de 8 a 12 semanas de una consolidación previa para poder optar por el parto vaginal. Sin embargo, en otras bibliografías refiere a que ante cualquier mínima sospecha de una fractura pélvica durante el embarazo, hay que descartar por completo la resolución vía vaginal y hay que optar por cesárea para evitar cualquier complicación. Aquí es importante que aunque la decisión de la resolución del embarazo sea por vía cesárea, se esté evaluando constantemente a la paciente por el servicio de traumatología y ortopedia y tener siempre una valoración radiográfica del estado de su pelvis. De los hallazgos con respecto a la estenosis pélvica, el más común es la pelvis media reducida. Ahora entrando a las partes blandas, yéndonos desde exterior hacia interior, de anterior hacia posterior, vamos a empezar con la vulva. Dentro de algunas causas que se describen para las distocias de tipo partes blandas, la primera son los quistes de Bartolino. Los quistes de Bartolino entendemos que son obstrucciones de las glándulas de Bartolino que se manifiestan como tumoraciones quísticas benignas, laterales e inferiores. Sin embargo, aunque estas cuentan con un alto riesgo de infectarse, tienen una poca relación a distocias por su ubicación. Sin embargo, se encuentran descritas, aunque la relación es mínima. Las neoplasias vulvares de tipo fibrosarcoma, carcinoma o sarcoma vulvar, que por su tamaño comprometen al canal de parto. Y no solamente el tamaño, sino también
que este tipo de neoplasia reducen la distensibilidad del tejido de la vulva. Los condilomas de gran tamaño, estas son las lesiones condilomatosas provocadas por las cepas 6 y 11 del virus del papiloma humano. Por sus dimensiones, estas pueden llegar a obstruir el canal de parto a nivel vulvar. Sin embargo, vamos a ver que no es el único nivel en el que los condilomas pueden provocar una distosia de obstrucción. Estos condilomas, cuando alcanzan este tamaño, son conocidos como tumores de Buschke-Lowenstein. Yéndonos ahora hacia la cavidad vaginal, vamos a revisar la estrechez cicatrizal. Esta va a ser una consecuencia de cicatrices o lesiones resultados de quemaduras, traumatismos severos y cirugías plásticas previas. No va a obstruir el canal de parto, pero va a restar distensibilidad y elasticidad al canal vaginal. Aquí es importante aclarar que las plastías de laceraciones en partos anteriores que no hayan sido tan grandes no forman parte de las entidades que causan estrechez cicatrizal. Ahora yéndonos a malformaciones, vamos a tener la atresia vaginal. Es una malformación congénita poco frecuente caracterizada por el fracaso del seno urogenital en la formación del canal vaginal. Es decir, en pocas palabras, que el canal vaginal no existe. El himen imperforado, que es una anomalía obstructiva, es la anomalía obstructiva más frecuente del canal vaginal. Puede ser de origen congénito o en la pubertad en adolescentes que presentan amenorrea primaria y dolor hipogástrico. Por lo que en embarazos adolescentes y embarazos a temprana edad, esta va a ser una causa de distosia que pudiera pasar desapercibida. Las tumoraciones, los quistes de Gardner o quistes vaginales, que son remanentes del conducto de Wolf o el conducto mesofrénico, neoplasias, al igual que en la vulva, por carcinomas o sarcomas vaginales, y una obstrucción por una distensión de la vejiga. Una vejiga que se encuentra distendida puede causar una distosia de tipo tumoral. Y yéndonos también a las malformaciones, vamos a tener la vagina doble, que va a ser resultado de un útero bicorne, que lo vamos a revisar en las anomalías müllerianas del útero, pero la vagina doble hace referencia a que se presentan dos canales vaginales o se puede presentar un solo canal vaginal. La vagina doble va a ser causa de distosia porque vamos a tener un septo longitudinal que se encuentra completo y divide el canal vaginal en dos. El canal vaginal lo va a dividir en dos. Esta banda de tejido va a provocar una distosia porque no va a permitir que el descenso de la cabeza fetal sea el adecuado. Sin embargo, si tenemos una única vagina con un útero bicorne, vamos a tener un útero bicorne, pero como la vagina es única, va a distenderse sin complicaciones. Con respecto al cérvix o cuello uterino, se puede presentar distocias de tipo funcional, que son aquellas que no tienen antecedentes ni de lesión ni de tumoración, como puede ser la hipoplasia del cuello uterino. Las distocias anatómicas causadas, por supuesto, de origen infeccioso por el virus del papiloma humano 6 y 11, y en este caso vamos a tener la presencia de una infección activa de virus del herpes simple de la cepa 1 y de la cepa 2. En estos casos, el parto vaginal está completamente contraindicado porque el método de contagio del virus del herpes simple es por contacto directo. Entonces, si el feto tiene contacto directo con las lesiones del herpes, este se va a contagiar y por lo tanto el parto vaginal está completamente contraindicado. Pérdida de elasticidad del cuello uterino por conizaciones colposcópicas muy frecuentes. Una conización no está relacionada a distocias o por electrocauterizaciones frecuentes. Cáncer de cervix, igual por la formación de neoplasias que intervienen tanto tumoralmente como afectando la elasticidad por las cepas 16, 18, 31 y 33 del virus del papiloma humano. Pólipos por inflamación crónica del cérvix, y aquí también hay que tener en cuenta que el tamaño de los pólipos va a terminar por definir si estos tienen un potencial distóxico o no, ya que pueden existir pólipos, pero por su tamaño no son obstructivos. Y en la entidad que habíamos mencionado antes, conocida como hipertrofia cervical. Este va a ser un edema del cuello uterino que es provocado por dos principales entidades. El tacto vaginal frecuente durante la vigilancia del labor de parto, que lo vamos a definir como más de 5 tactos,
y que no haya un periodo de tiempo adecuado entre ellos que va desde 2 a 4 horas entre tacto y tacto. Y el edema del cuello uterino, que se puede presentar por una compresión prolongada de la cabeza fetal y esfuerzos intempestivos del pujo. ¿Con qué nos referimos con esfuerzos intempestivos? A que la mujer hace esfuerzos de pujo sin que existan contracciones uterinas. Entonces, estos esfuerzos de pujo no solo cansan a la paciente, sino que empiezan a lesionar el cuello uterino, ya que no se está dilatando, no está distendiendo, pero la fuerza está provocando una inflamación aquí. Yéndonos hacia la cavidad uterina, vamos a revisar uno de nuestros objetivos, que son las alteraciones por la contractibilidad. Estas también conocidas como distosia por fuerza contráctil, va a ser una pérdida de la fuerza o una anomalía de la fuerza y elasticidad de la musculatura y estructura ligamentosa del útero y del suelo pélvico en general. Vamos a tener la hipotonía uterina. Aquí vamos a encontrar un tono basal normal con contracciones uterinas sincrónicas, pero con una presión de contracción que no es suficiente para provocar el descenso de la presentación. Mientras que en la hipertonía uterina vamos a tener un tono basal que ya se encuentra elevado, las contracciones uterinas van a ser descoordinadas, generalmente van a ser cortas con mucha fuerza y su presión de contracción va a ser fluctuante, puede ser unas más fuertes que otras y por supuesto que al existir un periodo de relajación muy corto entre contracción y contracción, va a hacer que el descenso pues no sea el adecuado y el riesgo de traumatismos cráneoencefálicos del feto es alto. Y esto lo vamos a revisar en parto precipitado y policistolia. Las tumoraciones, principalmente los fibromas o leiomiomas, que pueden tener un compromiso en la contracción o en el estado del canal de parto. Aquí va a depender bastante la ubicación de los fibromas. Aquí las tengo colocadas con colores para identificarlas. Sin embargo, si los fibromas o leiomiomas son fúndicos, es decir, que se encuentran en el fondo uterino, raramente van a causar distosia. La importancia de los leiomiomas es si estos se encuentran en la porción inferior de la cavidad uterina. Los fibromas intramurales, como su nombre lo dice, se encuentran dentro de los muros de las paredes de la cavidad uterina. Pueden provocar obstrucción entre la presentación y el cuello uterino, el canal uterino. Los fibromas submucosos, que estos son los más peligrosos, ya que estos también provocan obstrucción del canal de parto. Sin embargo, si estos se encuentran en la porción inferior, el descenso mecánico de la presentación puede provocar que estos se desprendan y sangren, o en el peor de los casos, aunque es más común que la presentación se detenga, su descenso se obstruya, ya que el leiomioma tiene un tamaño lo suficientemente grande como para obstruir el orificio cervical externo. Y los fibromas subserosos, que son los que se encuentran aquí, que se encuentran en la serosa de la cavidad uterina y que rara vez están relacionados con distocias, ya que estos pues no tienen contacto con la cavidad uterina. Respecto a las malposiciones uterinas, la que más se describe como causante de distocias es el útero en péndulo o anteroflexión. Es una complicación observable con más frecuencias en mujeres multíparas con alteraciones del colágeno y con una cavidad abdominal muy débil o que hayan presentado hernias. Es un útero que se encuentra muy desplazado hacia anterior. A estas pacientes se les suele tratar con fajas durante el embarazo y esta es una distocia de término. La retroflexión es una complicación consecuencia de la fijación del útero al saco de Douglas. Sin embargo, la verticalización fisiológica que tiene el útero en su acomodación durante el trabajo de parto y antes del trabajo de parto, pues va a reducir considerablemente el riesgo de distocia. Entonces, de estas tres, la retroflexión podríamos decir que no se encuentra relacionada. Sin embargo, la lateroflexión la tenemos entendida como una complicación causada por la reducción unilateral de uno de los ligamentos redondos. Es decir, que uno de los ligamentos redondos pierde su longitud, se acorta y empieza a traccionar el útero hacia ese lado, provocando que el canal de parto adquiera una forma normal. Y lo principal sobre la lateroflexión es que es dolorosa. La paciente refiere dolor y esta puede ser de tipo izquierda o puede ser izquierda
o de tipo derecha. Ahora sí, entrando al tema de parto precipitado. El parto precipitado se define como un periodo de tiempo entre el inicio de la fase de labor latente hasta la fase expulsiva completa que sea menor a 3 horas. Esta puede ser causada por una baja resistencia de las partes blandas del canal de parto, como la hipoplasia del cuello uterino, contracciones uterinas y abdominales de mayor fuerza a la usual, como la hipertonía uterina, y la ausencia de dolor que indique fase avanzada del parto. Esta complicación es muy rara, sin embargo, se encuentra descrita. La diferencia del parto precipitado con la policistolia, que es una entidad definida como más de 5 contracciones en menos de 10 segundos, va a ser el borramiento y la dilatación del cuello uterino. En el parto precipitado, todo el proceso del trabajo de parto se realiza en menos de 3 horas, pero sigue la secuencia normal de un trabajo de parto, es decir, que se encuentra con borramiento y con dilatación, por lo que las complicaciones maternas son escasas y las complicaciones fetales también. El riesgo del parto precipitado es la atonía inmediata. Inmediatamente después de que el parto precipitado se resuelve, la atonía es considerable y puede provocar una hemorragia obstétrica muy importante y severa, por lo que el tratamiento tiene que ser con carbetocina, que es un análogo de la oxitocina más fuerte que la misma oxitocina, para inducir el tono uterino y evitar que se continúe la hemorragia. Ese es el riesgo con respecto al parto precipitado. Sin embargo, la policistolia vamos a encontrar un cuello uterino que no se encuentra con el borramiento adecuado ni con la dilatación adecuada, por lo que va a tener muchas complicaciones maternas de tipo traumáticas, es decir, va a haber laceraciones de todas las partes blandas del canal de parto, desde la cavidad uterina, cuello uterino y por supuesto vagina. Puede existir el riesgo de ruptura uterina y embólicas. ¿De qué tipo? De líquido amniótico. Si las membranas se encuentran intactas, el corto tiempo de relajación entre contracciones no va a terminar por provocar que en el orificio cervical interno el líquido amniótico empiece a embolizarse, empiece a acumularse y provoque distocia. Por supuesto también el riesgo, hay riesgos fetales principalmente de tipo isquémico hipóxicos. ¿Por qué? Porque las contracciones tan frecuentes, tan prolongadas y de tanta fuerza van a provocar una reducción en la circulación placento-fetal y puede provocar la complicación que ya conocemos, que ya me revisamos, conocida como encefalopatía isquémica hipóxica, y por supuesto las traumáticas, teniendo especial consideración con los traumatismos cráneoencefálicos, hemorragias intracraneales del feto. En estos casos de la policistolia, la analgesia tiene muy baja eficacia en reducir la fuerza y frecuencia de las contracciones. Aquí se suele utilizar la orciprenalina, que es un tocolítico, para reducir la fuerza, la frecuencia de las contracciones tan precipitadas. Y aquí bajo ninguna circunstancia se pueden administrar uterotónicos, al menos sin que se resuelva el trabajo de parto, como puede ser la oxitocina o la carbetocina. Otras causas de distocias de partes blandas incluyen las malformaciones uterinas, siendo las más importantes aquellas que tienen paredes o tabiques que pueden provocar distocia, que son los unicornes, en donde uno de los dos segmentos es más grande que el otro, o puede existir un solo segmento lateralizado o dos segmentos donde uno está incompleto y el otro se encuentra completo. El útero bidelfo, que es el que tenemos aquí, que es el que presenta un tabique longitudinal más grande, y los bicornes, que es el que revisamos que puede provocar la vagina doble, que es cuando se encuentran dos cavidades uterinas de similar tamaño y que pueden tener un orificio vaginal o dos orificios vaginales. Y se le suman otras causas como el osteosarcoma de pelvis. Esta otra causa ya corresponde a las causas óseas, y estas son neoplasias óseas de la cintura pélvica. Pueden darse por metástasis de carcinomas concomitantes como de vejiga, cervix o recto, o metástasis por cánceres sanguíneos como la leucemia, el linfoma o el mieloma.
Las complicaciones de las distocias y su resolución por la vía vaginal. Todas estas complicaciones hay que tener en claro que pueden ser evitadas con la resolución vía cesárea. Sin embargo, si estas se presentan durante el parto vaginal y el alumbramiento está muy avanzado, algunas de las complicaciones que podemos observar, que van a ser tanto maternas como fetales, es la lesión del plexo braquial, que puede ser permanente o puede permanecer simplemente por algunos días, fractura fetal clavicular o humeral, hemorragia intracraneal fetal, sobre todo en la policistolia, encefalía hipóxica isquémica de tipo fetal para el feto, traumatismos craneofaciales del feto y por supuesto la hemorragia obstétrica de la madre, que puede ser de tipo por atonía o traumática. Revisando otra de las distocias, vamos a encontrarnos frente a la distocia de hombros. ¿Qué vamos a hacer cuando la identifiquemos? Es muy difícil predecir, por no decir imposible, una distocia de hombros antes de que nos encontremos ya en la fase expulsiva del trabajo de parto, por lo que es importante estar preparados y conocer el protocolo de resolución de las distocias de hombros. ¿Cómo se va a presentar? Cuando exista dificultad en el expulsivo de la cara y el mentón. Cuando la cabeza fetal se retraiga contra el periné, es decir, que nosotros hacer una tracción gentil, esta cabeza se retraiga por el periné y se vuelva a meter, que esto es conocido como el signo de la tortuga, y que haya ausencia del nacimiento del hombro anterior tras la tracción axial gentil de la cabeza fetal. Aquí con un énfasis en la palabra gentil, ya que dentro de las cosas que no podemos hacer ante una sospecha muy alta de distocia de hombros es aumentar la tracción sobre la cabeza fetal, así como también están completamente contraindicadas las maniobras de presión fúndica, como la maniobra de Chris Teller. Una vez que identificamos la distocia de hombros, es muy importante pedir ayuda, sobre todo a las personas que se encuentran con nosotros, que puede ser el equipo de enfermería, de ginecología, anestesiólogos, neonatólogos y cualquier persona con formación médica o en formación médica que nos pueda apoyar y conozca el protocolo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que se trata de una distocia. Hay que notificar de inmediato al personal y registrar la hora de inicio del evento. Vamos a solicitar asistencia de nuestros colegas, neonatólogos, anestesiólogos, ginecólogos, personal de enfermería y personal médico en formación. Antes de cualquier maniobra, vamos a explicar el procedimiento de forma clara al personal y la paciente con órdenes directas. Hay que asegurarnos que la madre pare de pujar, puesto que el pujo sostenido puede empeorar la distocia y hacer que las maniobras que vamos a realizar no sean efectivas. Y en caso de que se esté administrando oxitocina o algún útero tónico, solicitar inmediatamente su interrupción. Igualmente, si se están administrando prostaglandinas, hay que interrumpir completamente su infusión y hay que prepararnos para realizar maniobras de primer nivel. Tenemos 5 minutos. La alzo, o también conocida como el manejo el manejo obstétrico de emergencias avanzadas, describe que nosotros tenemos 5 minutos porque son 5 maniobras. Sin embargo, si no nos queremos quedar con esta explicación, también podemos tener en cuenta que el pH de la arteria umbilical va de 7.25 a 7.45. En promedio, el pH de la arteria umbilical es de 7.30. En estos casos, por cada minuto de asfixia, de isquemia, que pasa la arteria umbilical, que va a ser, pues el momento de asfixia va a empezar en cuanto no nazca el hombro anterior, por cada minuto, este pH baja 0.04 por minuto. Y considerando que el pH promedio es de 7.29, tenemos aproximadamente 5 minutos para que este descienda 0.2 y llegue hasta el 7.09. Esto considerando que se considera patológico y con alto riesgo de encefalopatía isquémica hipóxica, cualquier valor del pH de la arteria umbilical menor a 7.10. Entonces vamos a alcanzar ese rango a los 5 minutos y vamos a tener que realizar unas nuevas maniobras o estamos frente a una enorme posibilidad, un enorme riesgo de que fallezca el feto.
Las maniobras de primer nivel van a incluir la maniobra de McRoberts, que va a ser un levantamiento de los miembros pélvicos con flexión, y esta alrededor del 90% de las distocias se van a resolver con la maniobra de McRoberts. Luego, si la maniobra de McRoberts por sí sola llegara a fallar, no llegáramos a ver un avance adecuado, la podemos combinar con la maniobra de Masanti, que va a hacer una presión suprapúbica, y la combinación de ambas maniobras va a aumentar la efectividad a más del 80%. Es decir, que si la maniobra de McRoberts por sí sola no funciona, al combinarla con la maniobra de Masanti, el porcentaje que no se resuelve con la de McRoberts en solitario, el 80% de ese porcentaje sí se resuelve con ambas maniobras combinadas. Aquí es importante tener en cuenta que no podemos durar más de un minuto con cada maniobra. Sin embargo, al no observar un avance inmediato con la aplicación de las maniobras, debemos cambiar a la siguiente y no esperarnos directamente a los 59, 58 segundos. Si estas funcionan, la distocia de hombros está resuelta y podemos proceder con los siguientes pasos del protocolo a la atención del trabajo de parto. Si estas no funcionan, nos encontramos ante un caso complejo de distocia de hombros, hay que prepararnos para realizar las maniobras del segundo nivel. Las maniobras de segundo nivel hay que tener en cuenta que son muy invasivas. Entonces, hay que asegurarse de que la paciente se encuentre en analgesia. En caso de que no se encuentre en analgesia, pues hay que intentar hacerlo de la mejor manera para evitar lastimarla, pero también hay que tener en cuenta que el riesgo de laceraciones para las maniobras de segundo nivel, ya sea vulvares, vaginales, es muy elevado. Igualmente se encuentra descrito que para realizarlas se puede optar por realizar una episiotomía. Sin embargo, tenemos que recordar que la cabeza fetal ya se encuentra afuera, ya nació la cabeza fetal, entonces el riesgo de lesionarla es muy elevado. No solamente por el hecho de que el corte se tiene que realizar muy cerca de la cabeza fetal, sino que la situación de urgencia no asegura un procedimiento adecuado y limpio de una episiotomía. Y vamos a empezar con la maniobra de Woods y Rubin, también conocida como maniobra de sacacorchos, que va a consistir en colocar nuestros dos dedos de nuestra mano dominante en la parte anterior del hombro posterior y nuestros otros dos dedos de la mano dominante en la parte anterior del hombro, de la parte posterior del hombro anterior, y vamos a girar. Si no encontramos ningún tipo de avance o de respuesta a esta maniobra, vamos a hacer la de Rubin, que mantiene el mismo principio, solo que va a invertir el sentido de la rotación inducida. Y vamos a colocar nuestros dos dedos en anterior sobre el hombro anterior y nuestros dos dedos en posterior sobre el hombro posterior, invirtiendo así el sentido de rotación. Si esta maniobra no funciona, vamos a brincar hacia la maniobra de Jacquemier. La maniobra de Jacquemier o alumbramiento del hombro posterior va a consistir en introducir nuestra mano dominante por debajo de la cabeza fetal, sobre la parte posterior del canal de parto. Vamos a localizar el brazo fetal, y desde el brazo vamos a traccionar con el brazo del feto pegado a su cara, casi casi como en un movimiento de peinarse. Sin embargo, como pueden inferir, realmente el canal de parto, la apertura vaginal puede no ser lo suficientemente adecuada para realizar una maniobra así de invasiva, por lo que el riesgo de desgarros perineales es muy elevado. Y no solo eso, sino que las complicaciones fetales incluyen una que es bastante común, que es la fractura del húmero fetal, ya que en un caso de emergencia, tal vez la tracción, que tiene que ser gentil, no la realicemos de la manera adecuada y terminemos por fracturarlo. Aquí es importante detener la presión suprapúbica, puesto que solamente nos va a complicar más el poder introducir nuestra mano dentro del canal vaginal. Y la maniobra de Gaskin. La consideración con la maniobra de Gaskin es que la alzo la sigue mencionando al final de estas dos. Sin embargo, las normativas del parto humanizado mencionan que incluso esta puede ser mejor utilizarla antes de optar por estas dos anteriores. ¿Por qué? Porque la maniobra de Gaskin mantiene un principio fisiológico, mantiene un principio de la naturaleza, que es el cómo nacen los mamíferos en el entorno salvaje.
Los mamíferos en el entorno salvaje nacen con la madre en 4 puntos, con la madre en genupectoral, por lo que esta puede considerarse primero en el orden de las maniobras de segundo nivel y todavía más si la paciente se encuentra sin anestesia local o regional. ¿Qué principio tiene la maniobra de Gaskin? Pues que por gravedad la presentación va a terminar por resolver primero la obstrucción del hombro con la sínfisis del pubis y va a terminar por descender. Aquí es importante estar preparados para atrapar, por así decirlo, a la presentación. Otra cosa importante es que para la maniobra de Woods y Rubin, la maniobra de Jacquemier, siempre hay que mantener la maniobra de McRoberts. La maniobra de McRoberts se mantiene en todas, menos en la maniobra de Gaskin. Si estas funcionaron, perfecto, la distosia está resuelta y podemos proceder con los siguientes pasos del protocolo de atención al trabajo de parto. Pero si esta no se ha resuelto, hay que estar preparados porque lo que sigue es trasladar a la paciente a quirófano y una vez en quirófano, prepararse para realizar la maniobra heroica de Sabanelli. Las maniobras de tercer nivel también son conocidas como maniobras heroicas, pues son consideradas un último recurso para la resolución de la distosia de hombros y evitar la mortalidad fetal. Sin embargo, estas tienen un alto índice de complicaciones que son las que ya revisamos, por lo que es importante evaluar y si aún tenemos tiempo, intentar realizar las maniobras de primer y segundo nivel otra vez. En estos casos, a pesar de que todas estas se encuentran descritas, estas tres se encuentran en desuso. Sin embargo, se utilizaron con alguna frecuencia en la antigüedad y ahora la que más se recomienda revisar y realizar sobre todo es la maniobra heroica de Sabanelli. La maniobra heroica de Sabanelli, su principio es simplemente invertir los movimientos de la presentación por los que logró salir la cabeza, por los que logró nacer la cabeza fetal. Entonces vamos a hacer una rotación interna y vamos a empujar gentilmente la cabeza fetal de nuevo al interior del útero. Esta es importante tener en cuenta que no se puede realizar en sala de parto. Esta maniobra se va a realizar en quirófano porque tenemos que estar listos para realizar una cesárea de emergencia. Una vez que se introduce la cabeza fetal, el médico que se encuentra sosteniéndola no debe separarse y debe mantenerla dentro de la cavidad uterina, porque en el momento en el que deje de aplicar la presión gentil, la cabeza se va a regresar y la isquemia se va a reiniciar. Entonces es importante que mientras los demás preparan a la paciente, un médico se quede siempre sosteniendo la cabeza hasta que la cesárea resuelva por completo la distosia. Y luego nos vamos a estas maniobras que son muy traumáticas, están asociadas a muchas complicaciones, no solamente fetales, sino maternas, y empezando con la fractura de clavícula. Como su nombre lo dice, esta es una fractura deliberada de la clavícula anterior por una presión digital. Se va a ubicar el hombro anterior de la presentación fetal, se va a colocar uno de los dedos por debajo de este y ya sea con nuestro dedo pulgar o cualquiera de los otros dedos, hacer una presión considerable y sostenida hasta fracturar la clavícula anterior del feto. Obviamente este tiene un alto riesgo de lesiones vasculares, un alto riesgo de lesiones pulmonares, nos puede provocar hemotórax, hemoneumotórax y por supuesto una lesión del plexo braquial permanente, por lo que la mortalidad fetal con la maniobra de fractura de clavícula es muy elevada. En el rescate abdominal, esta va a ser realizar una cesárea urgente. Vamos a pasar a la paciente a quirófano. Esta cesárea urgente con una histerectomía transversa baja y aquí se van a realizar maniobras vía abdominal, es decir, desde la cesárea, desde la apertura uterina que logramos con la histerectomía para desimpactar el hombro y culminar por vía vaginal. Esta maniobra se encuentra descrita a pesar de que, como su nombre lo puede decir y como podemos inferir, sería más adecuado que el nacimiento se diera por vía cesárea. Y la última de ellas, también conocida como sinfisiotomía de Zárate. Esta es conocida así porque se utilizaba un instrumento conocido como agujas de Zárate, que consiste que es muy parecido a las agujas de tejer, son agujas metálicas de gran tamaño, muy puntiagudas,
en las que se va a hacer con ella se va a hacer una incisión sobre el cartílago púbico para separar los huesos púbicos. ¿Cuál es la técnica? Con una sonda Foley vamos a localizar la uretra, vamos a hacer vamos a colocar una sonda dentro de la uretra femenina. Vamos a desplazar la uretra hacia lateral para asegurar, y asegurar entre muchas comillas, que durante la sinfisiotomía no vamos a impactar sobre la uretra. Y una vez que tenemos lateralizada la uretra femenina, con la aguja de Zárate, la vamos a colocar sobre la sínfisis del pubis y ya sea por nuestro propio movimiento, con nuestros brazos o apoyándonos con una presión sobre la aguja, vamos a separar la sínfisis del pubis. El riesgo de lesión genitourinaria, por supuesto, es muy elevado, sobre todo que sea una lesión genitourinaria muy permanente y muy grave, que nos puede incluso provocar una ruptura uretral completa. Y por supuesto, el riesgo de inestabilidad ósea permanente es muy elevado. Por lo que de las maniobras de tercer nivel, la única que se va a utilizar va a ser la maniobra heroica de Sabanelli. Y una vez que nosotros tenemos resuelta la distosia, pues hemos logrado el nacimiento del feto y podemos proceder con las siguientes partes de la atención al trabajo de parto. La segunda parte de nuestra presentación es la inducción del trabajo de parto. ¿Cómo vamos a definir la inducción del trabajo de parto? Esta se define como cualquier procedimiento que esté dirigido a provocar contracciones uterinas en mujeres embarazadas que no se encuentran en trabajo de parto y que buscan el parto vaginal. Muy importantes estos dos puntos. Se va a considerar que la inducción del trabajo de parto es exitosa si la terapéutica tiene efectos a las 24 o 48 horas tras el inicio de, ya sea de la administración farmacológica o de la manipulación mecánica con una sonda Foley que vamos a revisar más adelante. ¿Cuáles son los factores favorables para que nuestra inducción del trabajo de parto sea exitosa? Que la madre sea joven, que tenga un índice de masa corporal menor a 30, en mujeres multíparas, un cuello uterino que se encuentre favorable, es decir, un cuello uterino que permita el nacimiento por vía vaginal. Si este no cumpliera con las condiciones, pues realmente la inducción sería una pérdida de tiempo y nos haría estar frente a una situación de complicaciones maternas y fetales muy elevada. Y por supuesto, el peso fetal que sea estimado menor a 3.500 gramos. Las indicaciones para inducir el trabajo de parto, a pesar de ser todas estas, las podemos resumir en que siempre y cuando el beneficio sea mayor para la madre y el feto al que representaría la continuación del trabajo de parto normal. Las indicaciones maternas van a ser la ruptura prematura de membranas, la hipertensión gestacional, la diabetes mellitus de la madre, la colecistitis, que sabemos que es una complicación asociada al embarazo, en la que la resolución del embarazo nos va a permitir abordarla con mayor tranquilidad, la multiparidad, como ya vimos en los factores favorables, y que sea una mujer mayor a 40 años, a pesar de que en los factores favorables mencionamos que la edad de la madre tiene que ser joven, tiene que ser una mujer joven. La inducción del trabajo de parto se encuentra indicada en mujeres mayores de 40 años por el alto riesgo de óbito. Y las indicaciones fetales son en trabajos de parto muy prolongados. Estamos hablando de una fase mayor a 14 horas para multíparas o mayor de 20 horas para nulíparas. Alto riesgo de isoinmunización de tipo RH, indicios de insuficiencia útero-placentaria que nosotros las vamos a poder reconocer como una hipoxia persistente, una deficiencia en el aprovechamiento de nutrientes por parte del feto, y la más característica, una restricción del crecimiento intrauterino. El óbito, por supuesto, es una indicación para inducir el trabajo de parto. La anomalía fetal, que puede ser que puede ser por las condiciones en las que se encuentra el feto, y la corioamnionitis, es decir, una infección o una inflamación acompañada de una infección intrauterina, la triple I.
contraindicaciones vamos a tener para inducir el trabajo de parto? Aquí hay que tener en cuenta que hay 3 factores que nos van a contraindicar inducir el parto, y es el tiempo que tenemos para resolver el parto, si existen complicaciones mecánicas, si existe un factor mecánico que hace que el cuello uterino no sea favorable, que el canal de parto en general no sea favorable, o si hay un proceso infeccioso que pone en riesgo la integridad del feto. En las maternas, la cesárea previa o intervenciones quirúrgicas que involucraron al endometrio. ¿Esto por qué? Causas mecánicas. Cáncer de cérvix, causas mecánicas. Herpes genital activo, ya vimos que una infección de herpes genital activa se transmite por contacto directo, entonces la resolución vía vaginal pues va a provocar que el feto se contagie de herpes infecciosas, rupturas uterinas previas, mecánicas. ¿Por qué? Por el riesgo de reincidencia. Y la desproporción cefalopélvica. ¿Por qué? Pues porque por las dimensiones pélvicas o fetales o ambas, el parto vaginal es inviable. Y en las fetales, que la presentación sea pélvica o transversa, mecánicas, como ya revisamos, es más recomendable resolver estas presentaciones por vía, bueno, presentación pélvica y situación transversa, que estas se resuelvan vía cesárea, causas mecánicas, prolapso del cordón, urgente. ¿Por qué? Porque es una emergencia. El prolapso del cordón, no tienes tiempo para inducir el trabajo de parto, hay que resolver inmediatamente. Placenta previa, esta va a ser tanto por mecánica como por urgencia, ya que esta tiene un alto riesgo de que por el descenso fetal, por compresión mecánica, la termine por lesionar y tengamos una hemorragia muy considerable. Y también porque el parto vaginal en placenta previa no es viable. ¿Por qué? Porque la compresión mecánica va a terminar por lesionar la placenta y nos vamos a encontrar ante una situación de emergencia innecesaria que se pudo haber resuelto con una cesárea. La pérdida del bienestar fetal y, por supuesto, la macrosomía fetal. Que estas dos, la macrosomía fetal es de tipo mecánica y la pérdida del bienestar fetal es una emergencia. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método Bishop. Este se tiene que aplicar antes y durante los procedimientos de inducción al trabajo de parto. Este es un método predictivo que nos permite cuantificar la eficacia virtual, es decir, la eficacia esperada de nuestra terapéutica durante una inducción al trabajo de parto. Va a evaluar 5 principales rubros: la dilatación del cuello uterino, el borramiento del cuello uterino en porcentaje, la estación de Delis, que las estaciones de Delis, estas 4 que tenemos aquí, son equivalentes a los planos de Hodge, es decir, -3, 1, -2 a -1, 2, 0 a 3 y +1 a +2 es el plano 4 de Hodge. La consistencia del cuello uterino, si este es firme, si es medianamente firme o si es completamente blando, y la posición del cuello uterino si se encuentra en posterior, mediano, en medio o anterior. Este nos va a dar un puntaje y estos puntajes, su sumatoria, nos va a dar un resultado que nos puede dar un pronóstico favorable o un pronóstico desfavorable. ¿Qué significa pronóstico favorable? Que el parto vía vaginal es posible, muy posible, y conforme este valor sea más alto, el pronóstico es mayor. El pronóstico favorable es mayor. Y si es menor a 6, quiere decir que el pronóstico es desfavorable para la resolución vía vaginal. Y aquí, cuando tenemos un pronóstico desfavorable, tanto antes como durante la inducción del parto, que tengamos una inducción del parto fallido, la solución es simple, la solución va a ser cesárea. Y si recuerda, es importante siempre registrar en tu partograma la hora, la dosis, la vía de administración y el fármaco que se está utilizando para la inducción. Siempre hay que vigilar la progresión global. Entonces, en nuestro partograma podemos encontrar que la forma correcta de registrar el uso de prostaglandinas para inducir el trabajo de parto sería, por ejemplo, misoprostol, 50 miligramos vía vaginal, administrado a las 11 de la mañana. Fármacos de inducción, como ya estuvimos hablando, tenemos dos principalmente, aunque existen más análogos de prostaglandinas, y vamos a ir primero con la dinoprostona. Es un análogo de la prostaglandina E2. Es un análogo sintético que se encuentra en una presentación de gel o un injerto o supositorios. Estos supositorios solo se utilizan
cuando la inducción del trabajo de parto tiene que ser de la semana 12 hasta la 20 de gestación. Aquí estamos hablando de un aborto. La presentación es un gel de aplicación local, de aplicación vaginal, en una jeringa de 2.5 mililitros. Para aplicar en el cérvix es de 0.5 mililitros. La dosis va a ser de 0.5 mililitros cada 6 horas, como máximo en 3 ocasiones. El inserto vaginal tiene una liberación gradual de 0.3 miligramos por hora y de 10 miligramos en total. Esta prostaglandina tiene mayores efectos secundarios asociados a que si administráramos el misoprostol, que los cuales incluyen taquisistolia, que ya revisamos que son más de 5 contracciones en menos de 10 minutos, con un cuello que no se encuentra borrado adecuadamente ni dilatado, compromiso del bienestar fetal y puede provocar exacerbaciones de episodios de asma o de glaucoma, que de hecho el glaucoma es una contraindicación también de la inducción del trabajo de parto y la resolución tiene que ser vía cesárea. Prostaglandina E1, misoprostol. Vamos a preferir el uso del misoprostol para inducir la labor de parto porque es más accesible, es más barato y por supuesto se encuentra con mayor frecuencia en los servicios de salud. Estos son análogos que se encuentran en presentaciones de tabletas de 100 a 200 microgramos. Tienen presentación oral y presentación vaginal y ambas muestran una eficacia similar. Sin embargo, vamos a preferir la administración vaginal ya que esta aumenta la tasa del parto a las primeras 24 horas de la inducción del parto y mientras más alta sea la dosis, menos oxitocina va a requerir para el control de la hemorragia puerperal, de la hemorragia obstétrica, pero como podemos inferir, administrar más misoprostol significa un riesgo de taquisistolia mayor. ¿Por qué? Porque no deja de ser un inductor de las contracciones. La administración oral igualmente alcanza su pico máximo con mayor rapidez al de la administración vaginal, aunque su declive va a ser más marcado. Entre los efectos secundarios, pues una mala administración nos puede provocar taquisistolia o inclusive puede haber reacciones adversas a su administración, como puede ser la hipertermia maligna. En el caso del misoprostol, la administración va a ser de 50 miligramos vía vaginal cada 6 horas. Los métodos mecánicos podemos tener este conocido como catéter transcervical. Este va a ser la utilización de una sonda Foley, el que se va a introducir en el cuello uterino, va a estar ubicada entre el orificio cervical externo e interno y vamos a empezar a inflar el globo. Este inflamiento del globo va a provocar una distensión, va a empezar a separar el cuello uterino y lo va a empezar a dilatar. Estos métodos mecánicos reducen considerablemente la tasa de taquisistolia uterina. ¿Por qué? Porque no se terminan por utilizar prostaglandinas y las contracciones terminan por no ser provocadas farmacológicamente. Esta opción solo se utiliza en cuellos uterinos que son desfavorables. ¿Por qué? Porque el catéter se termina saliendo conforme el cuello uterino se abre. Este agrega una infusión constante de solución salina a través del catéter y también mantiene el globo ajustado y que a su vez distiende, mientras que forma una cavidad salina extraapniótica que empieza a presionar sobre la cavidad apniótica, el saco apniótico. Entonces va a formar, gracias al catéter, un espacio entre el orificio interno cervical y las membranas placentarias, lo que pues por compresión mecánica va a terminar por provocar una ruptura de membranas y a inducir el parto. El porcentaje de coreamnionitis es muy bajo, como podríamos inferirlo, debido a que es una manipulación directa con un objeto que en caso de no ser colocado adecuadamente puede no llegar completamente estéril a esta zona, pero si la tasa de coreamnionitis, es decir, de infecciones del contenido del contenido amniótico que es placenta, feto y cordón, es muy bajo y se puede inflar este globo a 30 a 40 mililitros por hora y puede estar administrando esta cantidad igual en el mismo tiempo hasta provocar el borramiento y dilatación adecuados. La oxitocina. La oxitocina es un uterotónico cuya administración es de un vial de 1 mililitro y este mililitro contiene 10 unidades internacionales de oxitocina. Estas se van a diluir mezcladas en 1000 mililitros de solución glucosada o cristaloide por una vía venosa periférica. Su objetivo es
alcanzar una actividad uterina adecuada para inducir el cambio cervical y que la presentación descienda. Tiene una semivida relativamente corta, de 3 a 5 minutos, y a pesar de que aquí la bibliografía refiere que la dosis inicial es de 6 miliunidades por minuto, aumentando esta dosis cada 20-40 minutos, esta determinación es difícil considerando que viene en 10, por lo que se puede optar por empezar con una dosis inicial de 5 en lugar de 6. La dosis máxima dependerá del estado de la madre y de la progresión del trabajo de parto. Hay un riesgo considerable de distocias, es decir, que su mala administración termine por provocar un tono inadecuado que termine por obstruir el descenso de la presentación. Esto si se hace de forma incorrecta. Y una dosis considerada de menor riesgo sería de 48 miliunidades por minuto. Sin embargo, pues siempre hay que apegarnos a las dosis iniciales e irlas aumentando paulatinamente. ¿Cuándo vamos a suspender la oxitocina? Cuando ya estemos frente a una taquisistolia, es decir, que haya más de 5 contracciones en 10 minutos y que no veamos un avance con el borramiento y dilatación del cuello uterino, aunque realmente, si bien es importante conocer todo esto, la administración correcta de la oxitocina, la más actual, es que ésta se administre cuando nace el hombro anterior del feto. ¿Por qué? Porque la intención de la oxitocina es el control de la hemorragia puerperal, de la hemorragia viene inmediata a la resolución de la fase expulsiva. Su mala administración previa nos pone en un riesgo de estallamiento uterino y hemorragia obstétrica considerable. ¿Por qué la hemorragia obstétrica? No por el tono, sino por la ruptura uterina que se puede dar por una administración inadecuada. Estas son las bibliografías que se utilizaron para esta clase, igual si las gustan revisar con más calma después. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.